Lo primero que grabó Mick Jagger sin los Rolling Stones, lo grabó en 1968 y fue parte de la banda sonora de la película Performance, que se publicó finalmente en 1970. O sea, material de Decca, la canción Memo from Turner. Allí canta Mick e incluso una película y un video que fue como un anticipo de los videoclips que vendrían más adelante, donde está el propio Jagger todo engominado hacia atrás cantando la canción y la lámpara que va y viene allí en la película que se mueve. Bueno, es casi un anticipo de lo que fueron los videoclips que vendrían un poco más adelante. No sé si fue el primer Stone, pero está ahí con lo que fue también la participación de Brian para la banda sonora de alguna película. Y en definitiva, esto es Mick Jagger en solitario, mucho antes del She's the Boss de 1985 y antes de que Keith Richards también publicara su simple, el Run, Rudolph Run, en 1978. Bienvenidos, soy César Versáis de la Patagonia Argentina, estos Rolling Stone Records, y ya les estoy dando tiempo para que se suscriban gratuitamente al canal. ¿Ya se suscribieron? Memo from Turner tiene en el lado B Natural Magic. Deca esto, abrimos. Memo from Turner de Mick Jagger y Keith Richards. Obviamente la canción es una canción que compusieron ambos, que hay una versión previa en los Stones, ya les voy a contar, les voy a mostrar lo de la película, les voy a mostrar el LP de la película Performance también, pero antes les quiero decir que el 17 de noviembre de 1968, ¿dónde si no? En los Olympic Studios, con la producción de Jack Nitzsche y Glyn Johns como ingeniero, allí se grabó esta canción. En ese momento participaron los Rolling Stones junto a Ray Cooder, que se lo escucha claramente tocando la guitarra slide. Y supuestamente, y previamente a esta grabación, había una grabación más casera, digamos, más acústica todavía y más inédita, donde también participan los Stones. Siempre estuvo la duda si en la canción que aparece en The Singles Collection, Memo from Turner, que aparece acá, si en esta versión tocan los Stones o no. Ahora les voy a comentar un poquito más. Pero en el LP4 acá aparece la canción Memo from Turner, Mick Jagger, Keith Richards. Esto, recuerden, salió en 1989. Sigo con la lectura de esto. Entonces apareció el LP Performance con lo que era el soundtrack de la película el 16 de septiembre de 1970 y el simple que recién les presenté acreditado solo como Mick Jagger, dice acá. Posteriormente la misma canción apareció de Singles Collection, son los Stones junto a Ray Cooder. Y luego hay una segunda grabación del mismo día, 17 de noviembre del 68, mismo productor, mismo ingeniero, pero esa canción, según figura aquí, aparecen los Rolling Stones junto a Nicky Hopkins, junto a Stevie Winwood y junto a Jim Capaldi, o sea, miembros de Traffic por aquel tiempo, donde indica acá que Jagger interpreta en el film el rol de Turner en la película Performance, que participa la novia de Keith Richards, Anita Pallenberg, y claro, y toda esa canción, la segunda versión, apareció en Metamorphosis. La versión de Metamorphosis es distinta a la que aparece en The Singles Collection. Performance, la película, la habremos visto primero en VHS hasta que finalmente apareció el CD. En su momento tuvo que recortarse algunas escenas de
alto voltaje, palabras que nunca se utilizaron, escenas de sexo casi explícito y de consumo de drogas para lo que era aquella etapa, recordemos 1970, entre Jagger y Anita Pallenberg, que cuenta la leyenda que andaba Kid por allí husmeando y daba casi por seguro que Mick iba a tener algo más que algún roce íntimo en la película con su novia Anita Pallenberg, que lo iba a tener fuera de la película también. O bien que cuando el director decía corte, bueno, seguía rodando y pasaban algunas cosas, ¿no? Entonces andaba Kid por allí también. Una película que en su momento se la destrozó prácticamente en la crítica, y como pasa con muchos discos también y con libros y tantas obras de arte, pasó el tiempo y la película se fue agigantando cada vez más como una película de culto, y hasta el día de hoy así lo es, y tal vez pueda ser la mejor actuación de Mick Jagger en su pseudo carrera como actor. La película, el DVD, la banda sonora de Performance, que si miramos por aquí, esta Performance que la interpreta Merry Clayton, claro, la de Gimme Shelter en Let It Bleed. Está la participación de otros grandes artistas, el caso de Ray Cooder, y está Natural Magic, que es la canción lado B de El Simple. También está la canción de Hashishin, que la interpreta Ray Cooder. Esto, la película, este es el Laserdisc de Performance, sí, estoy loco, sí. Pero ya lo sabían, no creo que se estén enterando nada a esta altura. Muy buena la foto. Esto vendría a ser de estas escenas cuando Mick Jagger está cantando Memo from Turner, es que directamente fue inspirador para lo que sería más adelante los videoclips, y de tantas escenas actuadas y cantadas o bailadas, o con simulación de tocar instrumentos, posteriormente luego se utilizaron como videoclips para promover simples y para promover álbumes. ¿Ves? Este tipo de escenas, Power, para la época, 1970, cuando se publicó, entre Anita y Mick Jagger. ¿Y qué más me queda por mostrar? CD, DVD ya lo mostré. Los simples, bueno, el simple original de Decca, el simple en CD cuando salió, el simple español, aquí dice Memo from Turner, Natural Magic, canciones de la película Performance, y atrás dice Memo from Turner, también de la película Performance, protagonizada por Mick Jagger, y Natural Magic, que lo interpreta Ray Cooder, pero también Jack Nitzsche, que es el compositor de la canción. Este es un simple español de Memo from Turner. Y también tengo uno alemán por acá, Memo from Turner, bueno, ahí está todo en alemán acá abajo, ahí se lee clarito, y el clásico Decca rojo alemán. Una película de culto, pero fundamentalmente el hecho que es la primera grabación que hace Mick Jagger en solitario. La duda de quién toca y quién no toca en las canciones, más allá del libro, sigue existiendo, porque lo que se dice es que la versión de Performance no hay directamente ningún Stone tocando ahí. Y en otras habla de Ray Cooder, de Jim Capaldi, de Stevie Winwood y los que les estuve mencionando recién. Si toca o no Keith Richards, en la primera versión seguro que sí, en la primera de todas. En la segunda, la que fue a la película y la que fue al simple, no se sabe. Bueno, de eso quería hoy charlar con ustedes, comentarles en el video. Soy César Versáis de la Patagonia Argentina. Rolling Stone Records, el nombre de este canal, y hay un canal secundario que se llama César Versáis, muy original. Se pueden suscribir gratuitamente allí, se pueden suscribir gratuitamente a este canal. Como verán, en este abril hemos retomado el hecho de hacer este tipo de videos. En marzo 2023, si estás viendo esto más adelante, es que se fueron publicando
videos de shows, videos de actividades que tuvo el fan club, algunas cosas de backstage por allí, videos que se llaman Diciendo Cosas Raras para Gente Normal. Y sí, sentados en esta silla hemos dicho muchas cosas raras y hemos hecho cosas raras para gente normal, que está visto que no lo somos. Te podés unir al canal Membresía 3 y 4, te enviamos toda la discografía que vos quieras. Dejanos un like, un comentario y comentanos qué te parece la película Performance y la actuación de Mick Jagger y qué te parece también el simple, qué te parece la canción Memo from Turner de Mick Jagger. Nos reencontramos muy pronto en la próxima.